Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y nosotros seguimos en este día magnífico. Estoy muy contento porque la interacción de los oyentes hoy es importante. No puedo leer todos los mensajes porque es imposible, yo no doy aviso, porque si me pongo a atender los mensajes no atiendo al invitado, que no tengo más capacidad, vamos, que voy hacia atrás, eso está claro. Bien. Don Carlos, tenemos a don Carlos ya. Buenos días, don Carlos. Buenos días, José Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú vas hacia adelante o hacia atrás? Bueno, yo ya voy para lo que me queda, yo creo que ya voy acabando, más que ni para adelante ni para atrás. Bueno, todavía te quedan un par de libros por ahí que además me los has prometido, quiero que los termines antes de que, ¿sabes? Antes de que... Sí, hay uno que lo estoy corrigiendo ya, que está terminado, que es en el que cuento la verdadera historia de cómo se descubrió la Fuente Santa, porque... Pero eso me has amenazado con que lo terminaba, me has amenazado como desde hace 6 meses, y no... ¿sabes? Sí, es que está... pero es que lo he terminado. Lo que pasa es que ahora está en fase de corrección. He tenido que corregir. Había un problema ahí con las mayúsculas. Porque, pues por ejemplo, San Antonio, pones el San con mayúscula o sin mayúscula. Yo lo pondría con mayúscula. ¿Qué opinas? Yo lo pondría con mayúscula. Pues resulta que es con minúscula. Eso mismo me pasó a mí. Y claro, en esta historia hay un montón de santos y he tenido que cambiarlo quitando las S, poniéndolas en minúsculas. Curioso, pues mira, no sí. sé. Bueno, eso es un ejemplo, pero vamos, te puedo contar más. Por ejemplo, la consejería. Cuando hablo de la consejería, ¿con mayúscula o con minúscula? Si yo la consejería la pondría con mayúscula si es con una referencia concreta a la consejería de agua, por ejemplo. Claro. Bueno, y si es una referencia a decir solo consejería. No, esa va con minúscula, claro. Pues ahí está, pues todo eso. Vale, no veas tú qué lío. Sí, está curioso, no es lo que te dice la Real Academia ahora. Sí, y ahí además ha hecho tantos cambios. Hay una cosa, ya que nos metimos en el tema del léxico y del lingüístico, bueno, más que está curiosa, ¿no? Porque yo he detectado que a lo largo de estos últimos años, pues no sé, si son 10 años, leyendo WhatsApp y Telegram, tú no llegas a tanto porque a mí me atosigan, ¿no? Pues se te va complicando la ortografía porque ya empiezan a escribirte había sin H, sin acento y con V, y entonces ya llega un momento que, oye, hay un montón de palabras que te quedan. Dice, pero si esto en el WhatsApp, yo hay veces ya que el que pongo nada más que la Q, ¿sabes? Y ya está. Sí, ya. Oye, es que es increíble. No, pues mira, de ese tema, fíjate, ahora me comentas uno, por ejemplo, yo tenía, ahí cuento también que perforaba, en la época que buscábamos la Fuente Santa, uno de los factores que influyó mucho en la búsqueda de la Fuente Santa es que a la vez estaba perforando el túnel de trasvase en La Palma. Y entonces teníamos un grupo, una empresa, que era Auxini, que estaba trabajando allí, que eran todos asturianos. Como son, la verdad, que son los mejores mineros de España, porque son los únicos que tienen minas. Y entonces todos hablaban en asturiano, y a mí ya se me pegaba. Y entonces yo cuando me pongo a escribir, que poniendo diálogos con ellos, pues los ponía en asturiano. Bueno, pues me han dicho que no puedo hacerlo, que no, porque que es como faltarles un poco al respeto y que lo tengo que traducir al castellano. Además hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, un día me puse yo, digo, no me voy a integrar yo aquí, como era el director de la obra, y les dije a unos, me acuerdo que les empecé a contar que yo buceaba y qué tal, y me decían que cómo buceaba, y les dije, pues yo me pongo les gafes. Y me dicen, ¿el qué? Digo, pues les gafes, y dice, las gafas. Y digo, ahí va. O sea, para una vez que me pongo a hablar asturiano, resulta que era una excepción. Porque sabes que ellos cambian las as por las es.
Bueno, pues resulta que en las gafas no. Y digo, bueno, pues ya lo dejo estar y me quedé hablando castellano, que mejor me va. Sí. Entonces, por eso te digo que todo eso también lo he tenido que cambiar. Y por eso te digo que estoy tardando, pero vamos, tengo corregido más o menos la mitad. Y ahora ya creo que ya despego. Ya te avisaré cuando la publique. Sí, porque llevamos tiempo con que ya viene, ya va, espera tu momento, no sé cuánto. Sí. Bueno. Sí, lo que ya te aseguro que no les va a gustar. No les va a gustar nada. A la gente, a los políticos no les va a gustar nada. Eso sí lo tengo claro porque desde el primer día que tú terminaste el otro libro, yo no recuerdo, pero fue un par de años después que ya empezamos con las primeras entrevistas y ya tú estabas picado, ya estabas totalmente, o sea, ya querías terminar ese libro de otra manera, el libro no terminaba como tú querías, está claro, porque te tuviste que comer muchos marrones con respecto a tu trabajo en aquel momento, ¿no? Que no tiene nada que ver con el trabajo de jubilado, ¿no? Son dos temas completamente distintos. ¿Sabes? Tú piensas que ahí estoy contando, pues estaba haciendo dos a la vez, de buscar la Fuente Santa, estaba perforando el túnel de trasvase y haciendo la balsa de Bediesta. Entonces, en la balsa de Bediesta luchaba contra el contratista y contra el ministerio. En el túnel de trasvase estaba luchando contra el contratista, contra el ministerio y contra la gente del agua de La Palma. Entonces, claro, estaba sumergido en una batalla y claro, y luego además no hacían más que ponerme trabas con la Fuente Santa, desde el presidente del Cabildo, Perestelo, pasando por la gerente, intentándome parar la obra. Luego el que me dio el dinero, que era Antonio Castro, para buscar la fuente, me lo dio partido en dos mitades, en dos fases, y luego en la primera fase, que se podía hacer en 6 meses, me dio dinero dividido en 3 años. O sea que, como ves, claro, todo eso es lo que voy contando. Luego, además, entre la primera fase y la segunda fase, me paré, fue por una conferencia que di en los Llanos de Aridane, estamos hablando del año 81, que la di con Telesforo Bravo, con Juan Coello, con Felipe González el abogado, y con Eustaquio Villalba, y bueno, el Antonio Castro me dejó sin obras por haber dado esa conferencia. ¿Te dejó sin? Entonces, bueno, ¿Te dejó sin? Me dejó sin darme dinero en ninguna obra. Entre ellas, me paró la Fuente Santa durante casi 3 años. Como castigo, haber ido, como me dijo él, a su isla a contar cómo se podía arreglar la isla con el tema del agua. Y claro, pues le sentó muy mal. Tuve una conversación con él en el despacho del consejero, que fue tremenda. Y ahí, lo que te digo, y ahí quedó la cosa, y la penitencia fue, pues eso, casi 3 años de la obra parada. Me quitó las obras de La Gomera, que estaba haciendo el abastecimiento de toda la isla. Casimiro Curbelo, que podía haberme ayudado, porque para algo estaba haciéndole todo el abastecimiento de la isla, no movió ni un dedo. Total, que lo que te digo, fue una batalla contra todos. Bueno, y no te cuento lo del ministerio. Ir al ministerio diciendo, mira, que es que el contratista pide un 60% de incremento de presupuesto y yo creo que lo que tiene derecho es un 20%. Y el ministerio te contesta, ¿y por qué no le das un 60%? Y digo, pero bueno, yo no estoy aquí para defender el tema del dinero. Y ahí te encuentras que eso. Y claro, te dicen, no, dale un 60% y lo firmas tú. Y digo, no, mira, si tú le quieres dar un 60%, me cesas a mí como director de la obra, te pones tú y lo firmas tú. Pero claro, eso no les convenía. Una cosa curiosa, no estamos hablando de un 10 ni un 20, es que me asombra. Ahora mismo, como está la política a nivel nacional, está, no voy a decir una palabrota, voy a decir un adjetivo, está simpática, ¿no? Está simpática, pero sí, pero y curiosa, y curiosa, pero es que es algo asombroso, o sea, yo no pensé cada día más, porque además cada día se superan.
Sí, una cosa... Pero todos los días ya, ¿no? Todos los días estás pendiente a ver qué es lo que digo. Pero bueno, aquí nadie... Esto es lo asombroso. Nadie dimite, nadie se siente responsable, nadie... Y entonces me estás hablando del 60%. Yo, de las pocas personas que yo antes de toda esta situación, ahora ya con esta situación me creo cualquier cosa, ¿no? Pero cuando a mí me dijiste la primera vez... en el túnel de trasvase, creo que fue concretamente, que querían hacer una ampliación de un 60%, y yo me acuerdo que te miré, te miré, te miré con una cara rara, ¿no? Fíjate que no se me ha olvidado, ¿no? Pues yo creo que estuve una semana soñando con él, digo, pero ¿cómo se puede derivar tanto un presupuesto? O sea, de 100 millones a 600 millones, pero estamos locos, ¿o qué? ¿Ah? Perdón, a 160 millones. Estamos hablando de 2.000 millones de pesetas. 1.000 millones, que son 12 millones de euros. Y estaban hablando de darle un aumento del 60% porque había aparecido agua. Tenían razón en que había que aumentarlo, porque el proyecto decía que ahí no había agua. El proyecto que se adjudicó. Y yo dije que sí que había, y por eso cambié la traza, porque sabía que iba a haber agua. Y no solo agua, sino mucho. Que luego me dieron la razón. Pero tú date cuenta que allí hicieron informes todos los hidrogeólogos y todos los ingenieros diciendo que no había agua, porque claro, no les interesaba que hubiera agua, no es porque no la hubiera, sino porque así adjudicaban la obra y tiraban para adelante. Nos quedamos, espera Carlos, nos quedamos ahí en que había agua, no había agua y el presupuesto, porque tenemos que ir a publicidad por narices. No te me vayas, pues son ¿cuántos minutos tenemos? Tres minutos. 3 minutos de publicidad, porque si no, no comemos, ¿vale? Vale, venga, de acuerdo. El remate de la 10 Radio. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Hacer vida en la calle, las terrazas, bajar al parque, preferir el horario de verano, son cosas muy nuestras. Y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales. ¿Sientes que el estrés, la ansiedad o la falta de autoestima frenan tu día a día? Es hora de recuperar el control. En Alma Hipnótica y a través de la hipnosis integrativa te acompañamos a superar bloqueos, gestionar el dolor o alcanzar tu peso ideal desde la raíz. Permítete brillar y empieza hoy tu camino hacia la plenitud. Encuéntranos en almahipnotica.es o escríbenos por WhatsApp al 670 78 09 33. Alma Hipnótica. Transforma tu mente. Transforma tu vida. El próximo 18 de julio, disfruta en el Tenerife Cook Music Fest de la experiencia del verano con las actuaciones de Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario. Compra ya tus entradas en cookmusicfest.es. Colaboran Vinter, Armas Transmediterránea y Clínica Paule. Te digo una cosa, este verano soy turisla. ¿Qué es eso? Pues que me quedo en mis islas. Volver a mi playita, el olor a salitre, los sabores de mi tierra y ese sitio que nos sale en las guías. Porque hay lugares de aquí que forman parte de uno. Y eso, mi niño, es un orgullo. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Este verano, cuida y disfruta de tus islas como solo tú sabes hacerlo. Orgullosamente, Turisla. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer. Impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas.
Hoy, ¿qué apetece? Algo rico, casero, con ese sabor que sabe a Canarias de verdad. En Casa Tomás, en Tegueste, llevamos desde 1977 poniendo cariño en cada plato. Nuestras famosas costillas con papas, carnes y pescado con los mejores vinos de la zona. Ven a vernos, aquí te tratamos como familia. Casa Tomás, que el sabor te traiga de vuelta. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y seguimos con don Carlos, que nos habíamos quedado en ese punto de había agua, no había agua. ¿Por qué ellos, que no son ingenieros, ni pues, no sé, algunos que no tienen ni cultura, perciben o tienen ese miedo de que... No es que perciban o tengan ese miedo, es que me quedo en la percepción de que no hay agua, si no saben de qué carambolas están hablando. Pregunto. Bueno, pues porque tú piensas que muchas veces lo que se pone no es lo que se cree, sino lo que interesa. Ah, vale. Entonces, como lo que estaban intentando era que el Estado hiciera una obra para llevarse el agua del este, de la isla de La Palma, hacia el oeste, lo que les interesaba a la gente que la promovía, que eran los dueños de los pozos y los hacendados, más los políticos, que al fin y al cabo estaban bajo su cuerda, bueno, pues lo que les interesaba es que no pusiera a nadie pegas. Entonces, pues en el proyecto, que ahí sí, que el ingeniero que lo firma, él puso lo que les interesaba a los otros, y lo que interesaba es que no iba a dar agua. Pero cuando yo dije que no estaba de acuerdo con el proyecto, pues en ese momento yo era jefe de obras y proyectos. En ese momento dije yo que no estaba de acuerdo y que ahí había no solo agua, sino además mucha. Dije, además se lo conté, el mejor acuífero de las Islas Canarias. Y dijeron ellos que, bueno, que iban a recabar informes técnicos. ¿Que cuál es el problema? Pues que hay muchos técnicos que, según les pagas, dicen lo que ellos creen y lo que ellos quieren, vamos. Y entonces, pues lo que hicieron fue presentarme informes en la que decían que ahí no iba a haber agua. Y hubo un informe nada más que dijo que, bueno, que en el caso de que se hiciera todo el túnel, que eran 10 kilómetros, y cuando se terminara todo, pues que puede que salieran 25 litros por segundo como muchísimo. Bueno, pues date cuenta cuál fue la realidad. Yo, como no me lo creí, lo que hice es que cuando luego me seguí protestando y diciendo que no, que esa obra era inviable porque el túnel, la boca de las Breñas que se hacía, que iba hacia los llanos, desde los llanos hacia arriba, pero desde las Breñas iba en bajada. Entonces dije, como un túnel en bajada de ese calibre, cuando llegara al agua, pues iban a tener que excavar buceando. Y claro, no es cosa de bucear para excavarlo. Total, que les dije que era inviable y que se quedaría la obra parada y que sin poderla acabar. Y en ese momento, pues lo que pasa siempre en la administración, como era el único que protestaba, me nombraron director de la obra a mí. Yo dije que accedía siempre y cuando me dejaran arreglar eso para que el encuentro con el agua no estropeara el túnel. Y entonces me dijeron que sí, y lo que hice fue la boca de las Breñas la bajé por debajo de la cota para que toda la perforación, en vez de ser en bajada, fuera en subida y que fuera a parar al mismo sitio donde tenía que llegar, a 5 kilómetros de profundidad, pero hacia abajo, para que cuando tocara el agua saliera. Y eso es lo que salvó la obra. Pero tú fíjate que es muy curioso, o sea, el único que dijo en estas islas que ahí había un montón de agua, no solo que había, sino que había un montón, fui yo, que además luego la realidad me ha dado la razón. Lleva 22 años empezó dando 400 litros por segundo por las dos bocas,
Y ahora no sé, porque como no se sabe el agua que da, dicen que ha mermado un poco, unos dicen que un 10%, otros que dicen un 30%, pero vamos, me es igual. Está dando una cantidad de agua que sigue siendo ahora mismo la mejor obra hidráulica de Canarias. Bueno, pues eso, ahora me viene el gerente del Consejo Insular de Aguas diciendo que no perforan el túnel porque no va a dar toda el agua que se necesita. Y le dices, pero vamos a ver. O sea, primero, ¿quién es usted para decir si va a dar agua o no va a dar agua? Cuando él se supone que no, él dice que no es experto en agua subterránea. Entonces, ¿para qué habla? Y en segundo lugar, si dijeron que no, y yo que fui el director de la obra, que acerté la otra vez, y estoy diciendo que hay muchísima, que además quedan 4,5 kilómetros de acuífero por explotar. 4,5 kilómetros quedan ahí, pero todos metidos en el agua. Digo, pues si además, si queda eso, y yo cuando perforé en los dos lados se dio agua con 200 metros nada más metido dentro del acuífero y dio 400 litros, ¿cuánto puede dar 4,5 kilómetros? Es que es de sentido común. Bueno, pues este dice que no, y que como no lo va a dar, pues ni lo intentan ni ponen desaladoras. O sea, ¿qué les pasa? Que lo que no les interesa es perforar el túnel porque les va a hundir los precios, si lo hacen. Les va a hundir el precio del agua, que es justo para lo que se hizo esa obra, para bajar los precios del agua, de la agricultura sobre todo, pero no lo hace. De todas formas, estábamos hablando de lo del 60%, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y en el tema ese del 60%, yo me negué a pagar un 60%. Yo les dije que sí, que tenían razón porque el proyecto decía que no iba a haber agua. Resultó que había. De todas formas, yo decía, yo desde que se empezó la obra he avisado de que va a dar agua. De hecho, incluso, fíjate, en el libro de órdenes, que yo tengo una copia en mi casa de ese libro de órdenes, yo al contratista le aviso que va a dar agua en el mes de octubre de 1988, le aviso que está cerca del agua, cuando llevaba 2 kilómetros. Pues a los 2 kilómetros 100 dio agua. Y a los 2 kilómetros 250, dio 200 litros por segundo. Eso son 1.500 pipas hora. O sea que he ido avisando, les he ido diciendo, pero resulta que yo ahora no puedo decir que ahí hay un montón de agua porque nadie me cree. Digo, ya estamos otra vez igual. Claro, ¿qué les pasa? Que no les interesa. Bueno, pues a lo que íbamos, que yo reconocía que como el proyecto decía que no había agua y se adjudicó la obra creyendo que no había agua, y se la adjudicó unos asturianos que no sabían, una empresa con asturianos que no sabían nada del volcánico, pues es verdad, como encuentras agua, la perforación se va retrasando, el rendimiento baja, hay que subirle el presupuesto. Y además estás en una boca a 2 kilómetros y en la otra a 3 de la superficie. Luego, tienen razón, vamos a subírselo cuánto, un 20%, que es lo normal. Bueno, pues esto Dragados dijo que 20%, un 60%. Y además cambiando todas las unidades de todo el proyecto, las que tenían que ver con el agua y las que no tenían que ver con el agua. O sea, eso de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues que le damos la vuelta al proyecto. Que además se había adjudicado con una baja de un 23% y ahora se compensaba subiéndole un 60%. ¿Te das cuenta? Eso no lo entendí, claro. Lo de una baja de 23%, porque cuando se presentaron esta empresa cotizó, presupuestó un 23% más. Sí, cuando salió la obra era muy golosa, en ese momento eran 2.000 millones, 2.170 millones de pesetas, lo que te digo, más de 12 millones de euros. Claro, es una obra muy golosa para una obra de hidráulica, entonces se presentó todo el mundo. Y entonces hubo Auxini, que metió una baja, o sea, dijo que hacía la obra con un 23% de reducción del presupuesto en total, y se la adjudicaron a ellos. Y esa empresa Auxini luego la absorbió ACS y luego la absorbió Dragados, la de Florentino. Entonces ahí apareció
pues toda la parafernalia que montan Dragados, porque a Dragados o le pagas lo que ellos piden o te paran la obra. Y como te paran la obra y se van directamente a hablar con tus jefes. Y al final te terminan cesando a ti, que es lo que queda al final. Claro, que al final lo que me pasó, me cesaron a mí. Y fíjate, y me cesan porque dicen, o sea, yo les digo que no pago el 60%. Hubo 16 reuniones, que eso es lo que cuento en la novela. 16 reuniones en Madrid, que me traían los grandes expertos de la perforación. Dragados me traía cada vez, cada una de las 16 me traía un experto diferente. Y empezaba diciendo, aquí tengo yo, me decía el experto, aquí tengo yo unas fotos, que eran normalmente compañeros míos. Aquí tengo una serie de fotos, que si quiere usted se las paso y las va viendo. Digo, no, dígame usted, ¿dónde ha hecho la foto? Digo, si yo voy todas las semanas al túnel. Digo, usted no ha estado nunca, pero que le han hecho las fotos, pero yo en cambio sí. Usted dígame dónde, que yo me sé lo que es. Y así empezábamos la discusión. Luego venía otro y me decía que tenía un modelo con el cual a los 600 metros de profundidad ese túnel se desplomaría. Ellos decían se plastificaba, pero quería decir que se iba a desplomar todo el túnel. Y yo le decía, ¿a qué profundidad? Dice usted, a los 600 metros. Digo, pues mire, hay que decírselo a la galería, porque ahora mismo tenemos no 600 sino 1000. Digo, y ahí no se plastifica nada. Era todo así. Total, que al final, ¿qué pasó? Pues que nada, que al final empezaron a hablar con la gente, con el director general de Aguas de Madrid, y luego hablando con el consejero, con Antonio Castro, con el director general de aquí. Y al final, mira, no les interesaba a nadie porque yo ya había encontrado agua en la zona de Las Breñas y ya había dicho que yo iba a seguir perforando hasta que calara el túnel. Y claro, no les interesaba ni los que habían promovido la obra, porque claro, en vez de traer el agua de ellos, lo que íbamos a hacer era sacar agua pública y no les interesaba. Y luego a los de Madrid no les interesaba enfadarse con Dragados, porque Dragados tenía mucho poder. Tú fíjate, si tenía poder, que el director general de Aguas de Madrid, que propuso a Antonio Castro que me cesaran como director de la obra, ese señor, cuando se jubiló, terminó de consejero de Dragados. Y estuvo varios años trabajando de consejero de Dragados. Y claro, Antonio Castro, con todo lo de la historia relacionada que tiene con el tema del agua y de los poderes fácticos de la isla de La Palma, pues agarró esa petición de y me cesó. Y pusieron a Pedro Calderón, que ese firmó todo lo que había que firmar y mucho más. Mira, en resumen te cuento, esa obra terminó con el doble del presupuesto de cómo empezó, el doble, y se hizo la mitad de la obra. Date cuenta el pelotazo que ha supuesto esa obra. Y es una pena porque es la mejor obra hidráulica de Canarias. Es una obra que si a mí me la hubieran dejado terminar, hubiéramos arreglado el problema del agua para siempre en la isla de La Palma. Y yo desde entonces, desde el año 2001 que me cesaron, el 15 de enero del 2001, me parece que fue, o del 2000, no, del 2000, estoy batallando porque me dejen terminar esa obra, porque es la solución para La Palma. Tener agua con una conductividad excelente, vamos, que se puede embotellar ese agua, vertiendo para los dos lados, para cada lado de la isla, y además encima con un caudal enorme y a la cota 450. Con lo cual repartes por gravedad. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Esa es la solución. Hay una cosa que te voy a preguntar que está fuera de la ingeniería. Porque yo de pensarlo me asusto, cada uno pues en su profesión, ¿no? Y la defiende y la ejecuta como buenamente puede. Pero yo te admiro porque meterte en un túnel 1000 metros o 1200 metros, no sé cuántos metros llegaste a meterte, ¿no? Yo no me meto. Y ahora te pregunto, ¿qué ancho y qué alto tiene ese túnel de trasvase? Por curiosidad. No, ahora mismo es una... Hombre, mira, hay galerías
galerías en las que yo me he metido, por ejemplo, en La Palma, una en Barlovento, se llama Pajaritos, esa galería tiene 6 kilómetros de profundidad, y en esos 6 kilómetros tiene un ancho de 1,5 metros y un alto de 1,60 metros más o menos. O sea, tú tienes que entrar agachado. Sí, yo tengo que entrar agachado, sí. Pero fíjate, yo te digo, yo estoy en mi salsa cuando estoy ahí. Cuando estoy es que además yo he sido espeleólogo. Yo fundé el equipo de espeleología de la Escuela de Caminos de Madrid. A mí me encanta meterme bajo tierra. Eso no lo había contado. Fíjate que por donde descubrí una mina, ¿no? Sí, descubrí una mina aquí. Sí, a mí la espeleología me ha fascinado siempre. Lo que pasa es que la dejé cuando llegué a Canarias, porque cuando estaba acostumbrado a las cuevas de Encaliza, que tienen estalactitas, estalagmitas, que tienen pozos. Por ejemplo, la Pierre Saint-Martin tiene un pozo de entrada de 300 metros de profundidad, que tienes que bajar colgado de una cuerda, que es impresionante. Esa cueva es impresionante, y cuando llegas abajo tienes una bóveda que cabe un campo de fútbol dentro. Vaya, hombre. O sea, sí, hay verdaderas maravillas. O Jugareña, en Burgos también, es otra verdadera maravilla. Haces un descenso al final entre saltos y caminos que andas de casi 1.000 metros. O una cueva famosa en Madrid que se llama la Cueva del Reguerillo, que tiene 4 pisos, uno debajo de cada otro. ¿Te das cuenta? Pero no son naturales, o sea, no tiene nada que ver Sí, son todos naturales, son todo un sistema de cuevas hechos por el agua disolviendo la caliza y formando esas estalactitas. En cambio, aquí en Canarias hay cuevas que son espectaculares, por ejemplo la de Icod, y las que hay en La Palma y las que hay en El Hierro. Lo que pasa que es una cueva que es más monótona, porque es una de las cuevas en Volcánico, es una cueva que es como si fuera el túnel del metro. Yo les digo que es como ir en el túnel del metro. Casi siempre tiene la misma sección y luego siempre no hay pozos. Vamos, salvo las entradas, que puede ser porque se haya hundido el techo. Pero por eso te digo que a mí me gustaba más ¿Y qué ancho tiene el túnel de trasvase y qué altura? No, el túnel de trasvase, como lo hacía el Estado, yo lo dejé en 3 metros por 3. 3 metros de alto por 3 de ancho. Pero cuando yo dejé la obra se quedó en... Tú decías de 1.000 o 1.200 metros, no, la boca del este se quedó en 2.500 metros y la boca del oeste se quedó en 3.300. Pues sí que estaba profundo. Oye, esos son 3 y 5, ¿y La Palma cuánto tiene de ancho? Hombre, tiene más. El túnel en total tenía que tener 10 kilómetros. En ese perfil que donde está el túnel, la isla tiene como 30 kilómetros de ancho. 30 kilómetros. Más o menos, a ojo, te digo, sí, a ojo de buen cubero, debe tener como unos 30. Pero vamos, el túnel calaba de un lado a otro, calaba con 10 kilómetros, porque claro, el túnel está más arriba, yo te digo 30 al nivel del mar. Sí, en la parte, eso estaba a la cota 425, exactamente. Hay una cosa interesante de La Palma que no sé si tú sabes, me imagino que la tienes perfectamente dominada. Bueno, fíjate, y aquí en Santiago del Teide tampoco me han dicho mucho, no consigo información. Pero cuando hicieron el segundo túnel de La Palma, que está por debajo del otro, no sé a qué cota puede estar aquello, dice que dieron con un cañonazo de agua, ¿eh? Sí. ¿Lo sabía? Sí, lo sabía. Estuve viendo la obra y estuve viendo el agua. Sí, lo que mermó rápidamente, porque lo que le pasó es que ahí, yo como solo he estado una vez de visita, no sé si era un acuífero colgado o eso el acuífero insular. En cualquier caso, si es el acuífero colgado es muy normal que haya mermado, y si es el acuífero insular también, porque estás en la parte alta de la isla. Tú te das cuenta que el acuífero es como si fuera una campana que hay dentro de la isla, ¿no? Que es toda
la roca está llena de agua. Entonces en la parte más alta es donde más estrecha es. Ahí si le pinchas y lo drenas, pues al final el caudal disminuye enseguida, porque es la parte más alta, es la parte que más se afecta con un drenaje. Eso es lo mismo que les pasa, que dicen que las galerías han mermado con la sequía. Yo, claro, han mermado las de arriba, pero las que están en la costa no han mermado ninguna. Claro, no, está curioso, ¿no? Sí, es que es lógico, claro. Tú piensas que si pinchas en la parte alta, es donde menos cobertura de agua tiene, pues por lo tanto es donde la rebajas antes. Y para marcharnos de La Palma, el túnel que se está haciendo para la circulación en Santiago del Teide, que ya no sé si es en Santiago del Teide, si es en el tanque, si es porque cada uno hace referencia a él de diferente manera, ese también está echando agua, porque está por una zona, allí hay una especie de presa a la altura del tanque subiendo hacia arriba, unas presas naturales, ¿no? Presas o embalses, no sé, a mí me da miedo cuando habla contigo porque me dice, eso es tal cosa, ¿no? Bueno, y yo veo un tanque, ¿no? Y tú ves, pues, otra cosa, ¿no? Bueno, tú me perdonas, esa parte me la perdonas. Entonces, en esa zona hay un montón de agua acumulada que uno lo ve, porque en una zona debe ser aquello un terreno barroso, pero el agua está allí casi todo el año. Eso debajo, me imagino que el túnel va por debajo. ¿Eso afecta algo o no? No, porque lo que tú estás diciendo, si está el agua en superficie, pues seguro que debe de ser un acuífero colgado. O sea, una zona de permeabilidad muy baja, debido a que es materiales recientes que se han alterado, se han convertido en arcilla y entonces han formado una pequeña capa que es capaz de aguantar los charcos. Pero que si en cambio le pones una presa encima, se te va el agua. Eso ha pasado muchas veces. Por ejemplo, lo que pasó en la laguna Barlovento. Sí. Que había vacas, había hierba, había juncos, pero cuando pusieron una balsa se les fue toda el agua. Porque claro, una cosa es que te aguante un charco y otra cosa es que te aguante 20 metros de agua. Que es diferente. Los 20 metros de agua pesan, tienen una presión sobre el terreno, haciendo que el agua se infiltre equivalente pues a 20 toneladas por metro cuadrado. ¿Te das cuenta? Sí, que en cada metro cuadrado hay una presión de 20 toneladas. O sea que es muy fuerte. Claro, por eso los sitios donde hay charcos no es una señal como para que hagas una presa. Pero y el túnel está dando agua, ese túnel de Santiago del Teide está dando agua, porque al principio se oyó algo de que había una salida de agua, pero después como que no sé. No lo sé, en el que yo vi, que sí, que estaba en los de 5 kilómetros en Santiago del Teide, sí estaban goteando, pero yo no vi un caudal continuo, pero también es verdad porque ellos lo tenían ya conducido y drenado con tubería, la gente de carreteras. Uh-huh. Yo eso lo vi ya pues hace casi 2 años. Esa obra va muy lenta, pero esa también va lenta porque el dinero lo mandan a cuentagotas. Se gastan el dinero en otras tonterías y no en terminar de una obra que has empezado. Entonces lo que hacen siempre es igual. Cuando hay problemas de dinero, lo que hacen es ponen dinero para empezar la obra. Y luego ya van dándole poco a poco y derivando el dinero a otras cosas. O a llevarse las puertas, como es lo que están haciendo, ¿no? ¿A llevarse las puertas? Sí, porque vamos, con lo que estamos oyendo en este país, joder, qué vergüenza. Bueno, hay una cosa asombrosa, porque eso empezamos el programa con ese comentario y yo ya después, o sea, lo más que además te lo puse de ejemplo, lo más que yo había percibido fueron los aumentos de presupuestos con tus presupuestos, porque es raro coincidir periodísticamente con un tema de presupuestos en una determinada obra, pero ahora ya no.
Ahora ya tengo un asombro completo, total y absoluto, porque no se sabe ya qué es lo que hay. Oye, don Carlos, nos tenemos que ir a ver qué sorpresas hay durante toda la semana, porque esto todos los días te levantas con una nueva, ¿no? Y te queda, bueno. Yo me voy, yo espero a las 8 de la tarde para ver qué hay, ¿sabes? Sí, y ahí te vienen todas de golpe. Qué barbaridad. Hay veces que el comentarista no le da tiempo. No le da tiempo, se queda atragantado, ¿sabes? Oye, muchas gracias, Carlos, que disfrutes el día. Sé que hoy igualmente te vas a una isla preciosa. Adiós. Sí. Buen viaje. Muchas gracias. El remate de la 10 Radio.